Mis hermanos queridos y a todos mis amigos, un muy buen día. Esta semana continuamos estudiando la preciosa palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Arrancamos la semana pasada en el capítulo número 19 y hoy también pues tenemos un texto bastante largo para compartir, para analizar, para meditar. Entonces vamos a hacer una lectura panorámica para arrancar y que el Señor desde ahora ya pues nos esté hablando a través de la parábola, llamada la parábola de las 10 minas o la parábola de los 10 siervos, que es una historia bien interesante. Entonces dice Lucas 19 del 11 al 27, Reina Valera 60, vamos a leer. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Versículo 17, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Versículo número 20. Vino otro diciendo, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. Y ahí tenemos, queridos, esta hermosa parábola. Y las parábolas ya hemos visto bastantes aquí en el Evangelio de Lucas, en los otros evangelios, pero Lucas es el más rico en parábolas y tiene esta parábola como exclusiva. Aunque hay una parábola que podríamos decir similar en el Evangelio de Mateo, mis hermanos, tenemos que ver también que esa parábola tiene unas particularidades diferentes a las que tiene Lucas. Los escenarios son diferentes. Fíjese que estamos en Jericó, porque aquí hay algo que nos dice Lucas para ubicarnos desde el principio, y es que oyendo estas cosas, ¿qué nos dice Lucas? Que estamos en la misma escena estudiamos la semana pasada de este hombre Zaqueo, y cómo Zaqueo se encuentra con el Señor y cómo a consecuencia de su encuentro Zaqueo tiene un cambio radical en su vida. Y dice que oyendo ellos estas cosas, o sea, todos los que estaban escuchando, el Señor prosiguió y dijo que una parábola. Y es una parábola, como les decía a mis hermanos. Entonces tenemos aquí en Lucas la parábola ubicada en Jericó. La parábola de Mateo está más ubicada en Jerusalén. Las audiencias son diferentes. Lucas hace los comentarios frente a la multitud, mientras en Mateo vemos la parábola de los talentos, que los comentarios tienen un auditorio que son los discípulos. Lucas tiene una cantidad de detalles muy diferentes a los que tiene la parábola de los talentos. Y claro, aunque tienen relación, no nos estamos refiriendo a la misma parábola. En Mateo, por ejemplo, el hombre es un hombre de negocios. En cambio, en Lucas nos dice que es un rey. Mateo tiene 3 siervos, y aquí nos dice la parábola de Lucas que son 10 los siervos. Mateo entrega a los siervos propiedades y talentos de diferente manera, a unos 5, a otros 2,
a otros 1 respectivamente, dice esa parábola, según la capacidad de cada uno. Mientras Lucas, aquí en la parábola de Lucas, se entrega a cada siervo de los 10 la misma cantidad, una mina. Y los valores son muy diferentes. El talento era mucho más allá en el tiempo de Jesús, hablando de la cantidad monetaria, que una mina. Las recompensas en Mateo son las mismas para cada siervo, por ejemplo. Mientras que aquí en Lucas vemos recompensas diferentes. Entonces, para empezar, mis hermanos, hacemos una diferencia entre lo que es la parábola de los talentos en Mateo y es la parábola de las minas en el Evangelio de Lucas. Y entonces la parábola pues nos va a servir como una analogía que hace el Señor de cosas de la cotidianidad, en este caso de un rey, de sus negocios, del reino, para explicar un tema primordial. Fíjense lo que dice el versículo número 11, continuamos ahí. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, recordemos que el Señor iba camino a Jerusalén, sería su último viaje a Jerusalén antes de la cruz. Y fíjate que se nos abre la mente de su auditorio y dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, nosotros ya hemos estudiado eso como en el pensamiento judío y en el de muchos aún de los discípulos, el reino de Dios, claro, se acercaba con Jesucristo, pero se manifestaría inmediatamente. Y se manifestaría de una manera sumamente pública. Entonces ellos esperaban ya no ser de alguna manera una nación dependiente de Roma, ellos esperaban que ahora tendrían independencia, ellos esperaban que iban a satisfacer todos sus deseos, y es una constante lucha que el Señor aclara. Y fíjate que nos ha venido aclarando en Lucas 18 acerca de la necesidad de que Él vaya a la cruz, acerca de la necesidad de que sea muerto, asesinado por los romanos, pero también por Israel y en sí mismo por toda la humanidad. Él viene aclarando todas esas cosas. Y aquí va a utilizar una parábola para enfocarnos en qué va a pasar, porque aquí va a explicar de qué manera, y lo va a explicar a través de esta linda parábola de las 10 minas, que tienen que ver mucho con lo que pasó con Zaqueo. Porque terminábamos hablando de Zaqueo, que puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y la conclusión de toda esta porción es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. Y aquí hay un ejemplo de la misión de Jesús cumpliéndose en la vida de Zaqueo, que no solamente reconoció a Jesús, fue llamado, sino que dio fruto inmediato en el cambio de su vida. Dio un fruto inmediato con lo que se le había dado en el Evangelio. Él, que había robado tanto, que era una persona corrupta, dice que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Empezó a practicar la ley de la restitución. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjese que debemos tener eso en mente al caer aquí en la parábola de las 10 minas, porque el Señor quiere ilustrar o quiere enfocarse en lo que sucedió con Zaqueo, y lo va a explicar. Restaurarás el reino de Israel. Aún después de la resurrección de Jesús, los discípulos le preguntaron al Señor. Y fíjate que ese versículo de Hechos 1:6, donde le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía aún después de la resurrección lo tenían en mente. Pero el que les contestan, ustedes no les es necesario saber estas cosas de manera detallada. Pero les voy a decir una cosa, y es Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate que el reino en ese momento, y en lo que estamos viendo aquí, tiene un especial énfasis en que ese reino se expanda en el corazón de las personas. Y empieza el Señor aquí ya en el versículo 12, pues poniéndonos claramente los personajes de la ilustración, que empiezan hablando de un hombre. Dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano. Un hombre noble. ¿A quién representa ese hombre noble? Pues al mismo Jesús, el mismo Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, que puede decir Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre,
lleno de gracia y lleno de verdad. Ese hombre noble fue a la cruz del Calvario para morir, y es lo que representa ese viaje, para recibir, morir, ser sepultado y resucitar. Y finalmente recibir ese reino representa la ascensión, la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Recuerde Filipenses 2:9-11, como el Padre exaltará al Hijo. Y, y fíjese que también dice que este hombre ya rey, ya hecho rey, va a volver, lo que representa la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces hay una representatividad en todo este detalle de quién es este hombre noble y lo que va a hacer. Se va a ir, recibirá su corona de rey y volverá como rey. Pero mientras tanto, es lo que nos dice, va a dejar una misión, dice, y llamando a 10 siervos suyos, llamó a 10 siervos suyos. ¿Y les dio cuántas minas? Les dio 10 minas. Y les dio una misión. La palabra clave, bueno, subrayémosla de otro color, la palabra clave es negociar. Negociar entre tanto que vengo. En eso consiste la misión. Negociar, la palabra original es interesante porque se relaciona con ser algo práctico, algo pragmático. Ellos deberían hacer algo productivo con esa mina que fuera rentable para el siervo. El siervo que encomienda la misión quiere que esa mina produzca fruto. Bueno, y muchos eruditos han dicho, bueno, ¿y cuál es la mina? Ya se han preguntado mejor. Y unos dicen, bueno, que se trata de todo lo que nos da el Señor, se trata de los dones y de los talentos, algo parecido a la parábola de los talentos. Pero creo que es interesante pensar enfocado en lo que nos acaba de decir el Señor, que Él vino a buscar lo que se había perdido, que esa mina tiene que ver más con el Evangelio que cambia vidas, con el Evangelio que convierte a través de él. El Señor convierte a las personas y que ese Evangelio llegó a nosotros y que ese Evangelio se nos ha dado la misión de que produzca no solamente en otros, sino primeramente en nosotros mismos. Y de eso puede tratarse de ese negociar. Pero a partir de ahí, mis hermanos, vamos a ver los otros factores importantes o personajes importantes de esta parábola. Entonces, a partir de aquí, quisiera que pensáramos, y tal vez un título como este nos podría ayudar, las recompensas del rey. Y fíjate que hay 3 series de personajes. Las recompensas del rey con sus enemigos. Aquí vamos a ver a los enemigos. Las recompensas del rey con los siervos fieles. Y las recompensas del rey con los falsos siervos. Y vamos a analizar cada una de ellas. Entonces empezamos, mis hermanos, hablando de los enemigos, porque es lo primero que el Señor nos va a poner sobre la mesa, los enemigos. Fíjate que dice el versículo número 14, pero sus conciudadanos, y esta palabra es clave, lo aborrecían. ¿Y qué dijeron ellos? No queremos que que reine sobre nosotros. Y eso ejemplifica, mis hermanos, la realidad de que Jesús fue odiado. Juan 15:25 dice que fue odiado sin causa alguna, citando el Salmo 69:4. Y fue mucha de la actitud de los dirigentes del pueblo que nosotros ya hemos analizado. La actitud del pueblo judío hacia Jesús era tremendamente de rechazo, era tremendamente de señalamiento. Y por eso aquí es clave la palabra conciudadanos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Porque él había venido primero a las ovejas de Israel. Y este es un grupo, mis hermanos, de las personas que tal vez han conocido el Evangelio, pero dicen, no, eso no es para mí. Yo rechazo a este Jesús. Y no estamos hablando solamente de ateos recalcitrantes, sino personas que no reconocen a Jesús como lo que es, como un rey, en este caso que se nos pone, como un hombre noble, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aunque Filipenses nos dice que toda rodilla se doblará, aún la de los enemigos delante de él, el destino de los enemigos, pues ¿cómo va a ser? Porque al final de esta parábola nos dice el destino de los enemigos, y analicémoslo de una vez.
El versículo número 27 dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. El Señor dice que estas personas están perdidas, y lo que nos está mostrando es que el Señor, ahora que se presenta como un Salvador, ese rey cuando vuelva, ¿cómo se presentará? Como un juez que destruirá, dice el libro de Apocalipsis 19, a sus enemigos cuando regrese, a todos los que dicen no reine él sobre nosotros. Mis hermanos, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, los creyentes, en nuestra antigua vida, que por la gracia de Dios, no por nuestra inteligencia, por nuestra buena manera de ver o de hacer las cosas, vinimos al Señor, porque de igual manera estábamos hundidos, estábamos muertos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros hacíamos parte de los creyentes, antes de conocer a Jesús, de ese grupo que tal vez con la boca o con el corazón decíamos no queremos que Él reine sobre nosotros, y aún tal vez, mi querido hermano, en ciertas áreas de nuestra vida luchamos con que el Señor reine sobre nosotros. Por la gracia de Dios, mis hermanos, no somos considerados ya enemigos, sino amigos. Por la gracia de Dios y la sangre de Cristo, a todo aquel que cree no se pierde, o sea, no vamos a ser declarados, no vendrá el juicio sobre nosotros, de ninguna manera. El Señor es bueno, mis hermanos, con nosotros. Entonces, viendo lo que va a pasar con los enemigos y sabiendo de dónde nos sacó el Señor, vamos a ver el siguiente grupo a los que el Señor va a recompensar. Con los enemigos la recompensa fue el infierno, lejos de la presencia del Señor para siempre. Ahora nos va a hablar de los siervos fieles. Con los siervos fieles, ¿cómo va a ser el Señor? Eso nos lo dice esta parábola, adelantándose, abriéndonos la ventana del futuro. Versículo 15. Fíjate lo que va a hacer el Señor. Versículo 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino. Entonces estamos pensando en que en la segunda venida del Señor, que vendrá con juicio de condenación y muerte eterna sobre los enemigos, pero que también vendrá a recompensar a los siervos. Llamémoslo, como lo llama Pablo, el tribunal de Cristo. ¿Qué hizo el Señor en ese momento cuando viene? Mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero, las minas, porque el Señor le interesaba saber lo que había negociado cada uno. A mí esa palabra, saber, el Señor está interesado en saber, claro, y Él lo sabe todo en este momento, pero quiere que nosotros vayamos a su presencia y le contemos, uy Señor, mire cómo me fue a mí en mi vida con la mina que tú me diste, con el tesoro del Evangelio, con el tesoro que tú me diste por medio del Espíritu Santo para entender y para ser tu testigo. Y entonces vino el primero diciendo, ¿qué le dice? Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Señor, ¿de quién es la mina? La mina es del Señor. Me parece eso muy bonito. El primero reconoce, es tu mina, ha ganado 10 minas. Y entonces, ¿cómo lo califica el Señor? Tú eres un buen siervo. En lo poco has sido fiel, tendrás una recompensa. 10 ciudades. ¿10 ciudades dónde? En la vida venidera. Autoridad sobre 10 ciudades. Y mis hermanos, no entendemos con todos los detalles qué significa la autoridad sobre 10 ciudades, pero sí podemos entender por la Biblia que reinaremos con el Señor. De alguna manera nos da una responsabilidad de autoridad en la medida en que nosotros ejercimos fidelidad en esta tierra. Tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y esto también nos habla, mis hermanos, de la realidad, de cómo este hombre tuvo que diligencia con el tesoro que se le había dado, lo puso a producir. Y uno de los versículos más bonitos de las epístolas de Pedro es su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante.
Ahí nos dice o nos viene diciendo Pedro que el Señor nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder para como un tesoro. O sea, nos ha dado todo lo que necesitamos para que llevemos fruto. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, las hermosas disciplinas espirituales. Nos ha dado este cuerpo aún, nuestra boca para hablar, nuestra mente para entender las cosas de manera espiritual. Pero ¿qué se demanda a los creyentes con todo eso? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ya que pueden ser escasas o pueden ser abundantes, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el negocio de las 10 minas, de que cada uno de los siervos tenía una, tenía que haber primero que diligencia. Diligencia consigo mismo, mis hermanos. Nos ha dado el Evangelio y el Evangelio lo tenemos que llevar a nuestra mesa todos los días y comerlo, porque es nuestro pan de cada día el Evangelio. Y vamos a crecer, vamos a ser nutridos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a estar llenos de la palabra de Dios y eso va a producir en nosotros, o sea, a través de ese tesoro se va a producir que comunión con el Señor cercana, porque estamos pensando en todo lo agradable, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre constantemente. Y el Señor va a producir a través de su Espíritu en nosotros todo fruto hermoso, todo fruto de amor, de paciencia, de benignidad, todo fruto, ahí están ciertas expresiones de ese fruto, pero hay muchas más. La generosidad, la gratitud, manifestaciones del Espíritu en nosotros que a veces nosotros mismos conocemos. ¿Por qué? Porque hay diligencia en añadir, en que el Evangelio en nosotros produzca lo que debe producir, comunión con el Señor, vida eterna. Juan 17:3, conocerte a ti Jesucristo y conocer al Padre. Ahí está la vida eterna y el disfrutarla desde ahora y es todo un proceso y es toda una tarea de crecimiento constante. Y por el otro lado, también en la edificación de otros. Porque si nosotros podemos, en la gracia del Señor, estar llenos de sabiduría, conociendo la voluntad del Señor, teniendo la palabra adecuada para cada momento, hermanos, vamos a acercarnos a un no creyente y ¿qué le vamos a llevar? El mismo Evangelio, que Cristo murió por nosotros los pecadores, que es el único camino de salvación. Y de igual manera nos acercamos a otro hermano y ¿qué le vamos a llevar? El Evangelio, la palabra de Dios, para que ese hermano crezca. Y ahí hablamos de evangelizar, ahí hablamos de discipular, ahí hablamos de dar testimonio, ahí hablamos de toda esa cantidad de cosas que tienen que ver con mi prójimo, en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia, todas estas cosas van a producir. Y fíjate entonces que a este primer siervo, él a esa mina había ganado 10 minas y fue recompensado. Fue un siervo esforzado. Pablo estaba consciente de que él estaba corriendo la carrera por una recompensa. En segunda de los Corintios 9, una recompensa. Y estaba buscando ¿qué? Lo que nos dice Pablo en primera de Corintios 4. ¿Qué se busca de un servidor? ¿Qué se busca del que se le ha dado una misión? Que sea hallado fiel. Eso es lo que se busca. Lo demás viene como añadidura. Pero si hay fidelidad, si hay constancia, si hay interés, si hay diligencia, si hay intencionalidad, mis hermanos, vamos a producir para el Señor hermosas cosas espirituales. Porque también puede haber frutos de la carne, que lo vamos a ver más adelante. Hay un segundo siervo en el versículo 17, que también fue un buen siervo. Dice, versículo 18 mejor. Vino otro diciendo, Señor, otra vez se reconoce de quién es la mina. ¿Quién es el exaltado? Tu mina ha producido 5 minas. Ahí ya no fueron 10, sino 5. La producción fue al 50%. Y también a este dijo, tú también sé autoridad o sé vicerregente sobre 10 ciudades. ¿Qué nos dice eso? Mis hermanos, que en la vida del creyente no todos producimos igual.
No todos producimos de la misma manera. Es el Señor, es nuestra diligencia, es la intencionalidad, y aún dos personas con la misma intención, la misma gran intencionalidad, no tienen por qué producir lo mismo. El Señor nos ha llamado a cosas diferentes, a terrenos diferentes, nos ha dado diferentes dones, nos ha dado diferentes áreas de servicio. ¿Y qué se demanda del siervo? Fidelidad, sea en lo poco, sea en lo mucho. Tal vez se produzca poco, pero aquí no se produjo poco por falta de cariño, por falta de amor, por falta de diligencia. Se produjo la mitad, seguramente, porque era otra área diferente la de ese siervo donde él negoció, donde él hizo las cosas, fue una manera diferente. Entonces, mis hermanos, ahí hay una gran lección para nosotros. Somos siervos con una misión, llevar el Evangelio. Y el Evangelio es nuestro tesoro. Y en esa medida ese tesoro crecerá dentro de nosotros y crecerá también para los otros. La pregunta es la de siempre, y ustedes yo creo que la saben. Estamos siendo diligentes, estamos buscando lo que es de Cristo, estamos dedicando, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra inteligencia, nuestra energía en lo que es de Cristo. Eso se va a medir y estaremos delante del Señor dando cuentas de cada una de esas cosas. Entonces hay un reto para nosotros. Y finalmente el tercer punto tiene que ver, y lo vamos a ver aquí, mis hermanos, con las recompensas del rey con los siervos falsos. Y vamos a ver por qué les decimos siervos falsos. Fíjate, dice aquí el versículo número 20. El versículo número 20 dice: vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Parece bien chistoso esto que está pasando con este siervo. ¿El qué hizo con la mina? Él no fue de ninguna manera intencional en que esa mina produjera, en que esa mina trajera ganancia para el reino de Dios. Él decidió que guardarla simplemente en un pañuelo. Y este siervo es muy diferente a los dos primeros siervos que produjeron. No era aparentemente un enemigo. No se trata de un enemigo. Se trata de alguien que guardó la mina en un pañuelo. Un comentarista dice que no solo esa conducta fue un desperdicio abismal de oportunidad para usar la mina del amo con el fin de obtener utilidad, sino que también lo puso en riesgo de que se lo robaran. Los objetos de valor por lo general se enterraban, no se dejaban por ahí dentro de un pañuelo. El siervo malo fue, ¿qué? Descuidado, fue perezoso y desconsiderado, dice este comentarista. No tuvo deseos de honrar o complacer a su amo. En lugar de estar motivado por amor, se dejó impulsar, ¿por qué? Por el miedo. Y trató de defenderse, ¿de qué manera? Echándole la culpa al rey. Fíjate lo que dice. Entonces, este siervo también reconoce que la mina es del rey. Aquí está tu mina. Esta mina es tuya. Pero fíjate que a él lo venció que el miedo. Y le echó la culpa finalmente a su señor. ¿De qué lo señala? De ser un hombre severo, de ser un hombre de una manera duro, corrupto, que no simplemente se estaba aprovechando de él, y él no iba de alguna manera a permitir eso. Tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste. En otras palabras, ¿de qué lo estaba acusando? De ladrón, de corrupto. Entonces fíjate lo que le contesta el Señor. Mis hermanos, antes de eso, este hombre no tenía ningún interés. Y esa es una característica de una persona no creyente. No es un enemigo abiertamente. Parece que es una persona que decía servir a ese amo, que decía ser de ese amo, de ese señor, pero que no amaba al amo. Mis hermanos, el primer y grande mandamiento es que amemos al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Cuando Cristo viene a nosotros, claro, empieza una vida de luchas con nuestra propia carne,
Pero el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, siempre lleva al creyente en medio de diferentes situaciones y en medio de desniveles espirituales, llamémoslo así, desbalanceos espirituales, siempre lleva al creyente con la tendencia a ¿qué? A buscar crecer, a buscar producir. Claro, muchas veces caemos, muchas veces de alguna manera enfermamos espiritualmente, pero tenemos el médico que nos sana, que nos busca, muchas veces que nos disciplina. Él nos conoce. Pero este hombre no es de esos. Este hombre se desinteresó totalmente por la mina, no le importó, simplemente la dejó guardada. Y pienso un poquito, llevándolo a un caso muy particular, y es el de nuestra Biblia. Lamentablemente puede haber alguien que dice ser creyente, que tiene su Biblia allá guardada entre un pañuelo de lunes a sábado, y tal vez de pronto la saca el domingo, porque todos los creyentes sacan su Biblia el domingo para ir a la reunión. Pero si esa Biblia está guardada, si no está, no se está negociando con ese tesoro no va a producir, mis hermanos, no va a producir de ninguna manera. ¿Y cuál es la recompensa para este siervo? Versículo 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? Y hermanos, el Señor no llamaría mal siervo a ningún, tal vez a ningún creyente. Sí, y le echa y le dice a este hombre: lo que tú piensas acerca de mí, evidencia de que no me conoces. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse? No conocía a su Señor. Que ciego lo que no sembré, no conocía a su Señor. Así como en Mateo 7 se presentarán muchos diciendo: Señor, yo era tu siervo, yo predicaba, yo hacía cosas, y el Señor los reprende con que nunca te conocí, nunca te conocí, y por ende nunca me conociste. Aquí está un mal siervo que no conoce a su Señor, que no sabe el carácter que el Señor tiene, y le reprende: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Porque al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Si él hubiera tenido algún respeto, mis hermanos, por pequeñito que fuera, por su amo, pues había hecho la inversión segura, un CDT a 3 meses, a 6 meses, a un año, una inversión segura dentro de todo punto de vista. Pero ni siquiera eso quiso hacer este hombre. La verdad es que este hombre era malvado, era indiferente, no tenía ninguna relación, no le interesaban los negocios del rey. Simplemente pensó que por llamarse siervo y por recibir esa mina, ya con eso era suficiente. Mis hermanos, el Espíritu del Señor no estaba en este hombre. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo digo, y ese es un principio que nos deja el Señor, que el que tiene se le hará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y a este hombre se le quitó tal vez su título, que él decía de ser un siervo. Él fue despojado de todo privilegio, de toda oportunidad, de toda posición, porque llegó allá llamándose siervo cuando nunca lo fue, porque el siervo no se llama siervo simplemente por ponerse un título de siervo, se llama siervo porque produce para su Señor. En cualquier empresa, alguien que no produce, ¿cómo le llamaremos? Un inútil. Será pronto un desempleado si no produce, si no es diligente, si no busca la prosperidad de esa iglesia. De la misma manera, en el reino de Dios, este hombre nunca fue creyente. Este hombre se llamó siervo, pero nunca lo fue, y fue despojado de todo y terminó de igual manera lejos del Señor. Este hombre pues finalmente representa a las personas que afirman ser tal vez seguidoras de Cristo. Pueden estar involucradas en una iglesia, rodeadas de privilegios, pueden hasta conocer el Evangelio, tal vez haber hecho una profesión de fe, sin embargo no sirven al Señor para sus propósitos, sino tal vez se sirven a sí mismos para sus propios propósitos, sus objetivos egoístas, y no tienen una relación con Él. Y mis hermanos, este es
el engaño más grande que una persona puede tener en la vida, el autoengaño más grande, considerarse de Cristo sin nunca haberlo hecho, considerarle que era del Señor cuando el Señor diría: nunca te conocí, apártate de mí, como le dice este siervo, hacedor de maldad, siervo malo. Mis hermanos, la lección de esta parábola es clara: habrá recompensas para los seguidores fieles de Cristo. Y no está mal pensar en la recompensa hablando en términos de disfrutar al Señor. O sea, no estamos buscando ser administradores allí en el reino de Dios simplemente por ser administradores. Lo bueno de ser administrador en el reino de Dios es que estamos con Dios. El Señor, fíjate que habrá recompensas, nos dice que habrá recompensas, pero también habrá rechazo, primero para los seguidores falsos, y habrá retribución para los enemigos. La conclusión es que toda persona, mis hermanos, pertenece a una de esas tres categorías. La pregunta es, ¿estamos conscientes claramente en cuál categoría estamos? Los seguidores fieles serán recompensados. Se les consideran privilegios innumerables, dice la Escritura. Pero también habrá consecuencias de nunca hacer las paces con Dios. Y aún más grave me parece, habrá consecuencias de pensar que se es siervo del Señor y nunca se hace. Entonces, mis hermanos, ahí están, para que los tengamos en mente, las recompensas del Rey, con sus enemigos, con los siervos fieles y con los siervos falsos. Un abracito, mis hermanos, para cada uno de ustedes, que la palabra del Señor penetre profundo en nuestros corazones. Si Dios lo permite, nos veremos el viernes. Feliz semana, chao.